Hola a todos, hoy resolveremos un ejercicio de congruencia del libro de Calvach, a continuación, en el cual la hipótesis nos da que I es incentro del triángulo ABC y tenemos que la tesis nos pide hallar el ángulo X, para lo cual tenemos que I es incentro del triángulo ABC y sabemos que el incentro es el punto de intersección de las bisectrices, por lo que el ángulo C estará dividido por una bisectriz y la bisectriz sabemos que divide un ángulo en partes iguales y el ángulo A también estará dividido por la otra bisectriz, el cual estará dividido en partes iguales. Podemos decir que este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá en el ángulo C y en el ángulo A de la misma forma. Bueno, hemos marcado con un color rojo las dos bisectrices y como sabemos una bisectriz dividirá a cada uno de sus ángulos en partes iguales. Aquí tenemos el ángulo C, el cual estará dividido en dos ángulos iguales y el ángulo A estará dividido de igual forma. Para lo cual procederemos a dar variables a cada uno de sus ángulos. Bueno, aquí hemos colocado variables para cada uno de los ángulos, ya que al ser estos iguales llevarán la misma variable. Lo mismo sucede con el ángulo A, ya que al ser ángulos iguales llevarán la misma variable. Hemos colocado 2 para los ángulos de A y hemos colocado 1 para los dos ángulos de C. Y como podemos ver, tenemos un dato muy importante en el ángulo A. Este cuadradito negro nos indica que está formando un ángulo recto y un ángulo recto tiene 90 grados. Y aquí tenemos una bisectriz la cual está dividiendo el ángulo en partes iguales. Por lo tanto, si este tiene 90 grados se dividirá en 45 grados para cada uno. Entonces el valor del ángulo 2 será igual a 45 grados. Anotaremos este dato, ya que este dato nos servirá para la resolución del triángulo más adelante. Una vez anotado el dato, sabemos que el ángulo A es igual a dos ángulos 2 y a su vez sabemos que el ángulo A tiene el valor de 90 grados y es igual a dos ángulos 2. Aquí podemos observar que 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y efectuando la división nos quedaría que 45 es igual al ángulo 2. Bueno, ahora encontraremos el valor de los dos ángulos 1. Como podemos observar, tenemos que A vale 90 grados y B vale 40 grados. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos en un triángulo nos da como resultado 180 grados. Y con estos valores procederemos a encontrar el ángulo C, que es el que necesitamos. Continuando con la resolución, tenemos que el triángulo ABC es igual a la ángulo A más ángulo B más ángulo C, que esto nos daría un igual de 180 grados. Reemplazando nos quedaría de la siguiente manera: A toma el valor de 90 grados y B el valor de 40 grados. Efectuando la suma nos quedaría que 90 más 40 es igual a 130 y esto a su vez estará sumando al ángulo C. Como necesitamos despejar el ángulo C, los 130 que están sumando pasaría al otro lado a restar y nos quedaría de la siguiente forma, donde efectuando la siguiente resta tenemos que 180 menos 130 grados será igual a 50 grados, que vendría a valer el ángulo C. Y a su vez
sabemos que el ángulo C es igual al valor de 2 ángulos 1. Reemplazando los valores tendremos los siguientes, que 50 grados es igual a 2 ángulos 1. Aquí el 2 está multiplicando y pasaría al otro lado a dividir, quedándonos despejado lo que es el ángulo 1. Efectuando la división tendremos que 50 dividido por 2 es igual a 25, que vendría a ser el valor del ángulo 1. Bueno, una vez ya encontrado el valor del ángulo 1 y el valor del ángulo 2, procederemos a trabajar en el triángulo A y C para encontrar el valor del ángulo I, que es una parte del todo el valor del ángulo X, que es el que nos pide en la tesis. Bueno, como dije anteriormente, la suma de los ángulos internos de un triángulo nos dará como resultado 180 grados. Aquí tenemos la suma del ángulo 2 más el ángulo 1 más el ángulo I será igual a 180 grados. Y reemplazando los valores tendremos de la siguiente manera. Tendremos que 45 es el valor del ángulo 2 y 25 es el valor del ángulo 1, donde efectuando la suma tendremos que 45 más 25 es igual a 70, que está sumando al ángulo I. Como necesitamos despejar el ángulo I, el 70 que está sumando pasaría al otro lado a restar, quedándonos que el ángulo I es igual a 180 menos 70. Y efectuando la resta tenemos que el ángulo I es igual a 110 grados. Con este resultado hemos encontrado una parte del ángulo X. Para encontrar toda la otra parte que nos falta, procederemos a trabajar en el triángulo ADI para encontrar este pequeño angulito de aquí, que completaría todo el ángulo X. Bueno, para las variables hemos dado el símbolo griego de alfa. Entonces diríamos que D es igual a alfa y el ángulo I al ser igual será igual a alfa. Siguiendo con la resolución, tenemos que el ángulo A, al tener un ángulo recto aquí, este ángulo de aquí será 90 grados. Y como tenemos el triángulo ADI y el ángulo A está conformado por el ángulo de 90 grados más el ángulo 2 y el Continuando con la resolución, tenemos que el ángulo A en el triángulo ADI está conformado por 90 grados más el ángulo 2, que vendría a valer 45 grados. Escribiéndolo nos quedaría de la siguiente forma: el ángulo A será igual a 90 más el ángulo 2. Despejando nos queda que el ángulo A es igual a 90 más 45, donde el ángulo A tiene el valor de 135 grados. Como ya explicamos anteriormente, la suma de los ángulos internos de un triángulo nos dará como resultado 180 grados, donde realizando la suma de los ángulos tendremos lo siguiente. Tendremos que alfa más ángulo A es igual a 180 grados, donde alfa más alfa vendrían a ser 2 alfa, ya que están sumándose, y reemplazando el ángulo A nos quedaría 2 alfa más 135 grados es igual a 180 grados. Como podemos observar, 135 grados está sumando y pasaría al otro lado con signo negativo, quedándonos 2 alfa es igual a 180 menos 135, donde efectuando la resta tendremos que 180 menos 135 es igual a 45 grados. Como podemos ver, tenemos que 2 está multiplicando alfa y pasaría al otro lado a dividir,
Efectuando la división nos quedaría que alfa es igual a 22.5. Una vez encontrado el valor de alfa, podemos decir que la suma de alfa más el ángulo y del otro triángulo conforman el ángulo X, que es el que nos pide en la tesis, el cual lo escribiremos de la siguiente manera. Tendremos que ángulo Y más ángulo alfa será igual al ángulo X. Reemplazando los valores nos quedará de la siguiente: 110, que es el valor del ángulo Y, más 22.5, que es el valor del ángulo alfa, es igual a X. Efectuando la suma tendremos que el ángulo X es igual a 132.5 grados. Bueno, con esto hemos terminado la resolución del ejercicio, ya que hemos encontrado el valor del ángulo X, que es el que nos pedía en la tesis. Muchas gracias.